Hola, buenas tardes. Soy Isabel, la responsable de comunicación de Sonrisas de Bombay, y quería daros las gracias por sumaros a esta conferencia que, aunque estemos confinados, ya hemos aprendido que también nos cansamos, que no es todo relajación, sino que teletrabajar, muchas veces también estar al cuidado de la familia. Bueno, pues llegamos a estas horas cansados, así que os agradezco muchísimo que estéis aquí y también espero y de todo corazón y de verdad que estéis bien, que vuestro círculo de personas querido también se encuentre bien y que, bueno, poco a poco, por suerte, parece que las cosas van tomando un curso más positivo. Bien, me presento, bueno, ya os lo he dicho, soy Isabel Martínez Luna, la responsable de comunicación de Sonrisas de Bombay. Le dedico muy poquito porque, bueno, solo una mini biografía que se pedía. Me licencié en Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra y a partir de allí, en el año 2001, que ha pasado mucho tiempo, y a partir de allí empecé mi trayectoria profesional en la universidad, trabajando en un proyecto de investigación de política comparada en política migratoria, en políticas migratorias, y al mismo tiempo empecé a trabajar en SOS Racismo, elaborando el informe anual sobre el racismo en el Estado español. Esto fueron 2 o 3 años y a partir de aquí ya empecé a trabajar en su racismo como responsable, aquí en Cataluña, como responsable de comunicación y campañas. Esto al final fueron unos 10 años y a partir de ahí, en el año 2010, empecé a trabajar en Sonrisas de Bombay como responsable de comunicación y es el cargo que desempeño actualmente, junto también con mis compañeros responsables del Departamento de Alianzas Estratégicas y de Atención al Socio y nuestro compañero que tiene el reto este año. Se ha complicado un poco, pero seguro que lo va a conseguir, lo va a hacer muy bien, de abrir una oficina en Bombay. Pues juntos en este equipo llevamos el departamento de eventos solidarios. Bien, no os he dicho, pero porque me he despistado, que por favor hacer preguntas. Como es mi primera vez en este tipo de conferencia, no sé si las iré respondiendo tal y como vayan llegando, pero por favor os animo a preguntar cualquier cosa que no quede clara, que pase rápido y que os interese más. Cualquier duda, por favor, me la hacéis llegar y ya veré si puedo ir contestando cuando van llegando o tal vez las deje para el final y en el último cuarto de hora pues ya iría respondiendo las preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien. A partir de aquí, el objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión es explicar cómo nos estamos comunicando en Sonrisas de Bombay, ¿no? Desde el inicio de la crisis provocada por el coronavirus. Aquí podéis ver que he dividido la sesión en 5 puntos que iremos repasando, pero ya os avanzo que hay unos conceptos para mí que son claves, que es que, bueno, una parte de la respuesta, ¿no? De cómo nos estamos comunicando, es que lo que hemos hecho es, desde el primer momento, lo que hemos querido es poner a las personas en el centro, ¿no? Lo más importante, las personas, y a partir de ahí, la otra cosa es ofrecer una comunicación de calidad, ¿no? Que ya veremos qué entendemos por esta comunicación de calidad en un momento tan excepcional como este, que, bueno, para mí pasa sobre todo por tener muy en cuenta que sea una información verídica, contrastada, bueno, una información con contenido y también la cantidad de esta información, ¿no? Es un momento en el que recibimos un bombardeo de noticias y hay que calibrar muy bien cuándo nos comunicamos y cómo nos comunicamos para no generar un efecto contrario al que queremos, que es buscar este bienestar, pues para no generar este efecto contrario, hemos de analizar muy bien esta actividad. Aquí hay otra cosa que hemos de tener en cuenta, ya veréis que en la exposición quedará claro, pero nosotros cuando trabajamos la comunicación la trabajamos con dos patas. Por una parte hablaré de la comunicación en Bombay y por otra parte hablaré de la comunicación aquí en España a lo que sería nuestro círculo asociativo.
Si bien me gustaría señalar, yo soy responsable de la comunicación aquí en España, pero que mis compañeros en India, ¿no? Nuestro equipo en India, son los encargados de desempeñar la comunicación allá. Somos dos equipos que trabajamos codo con codo. De hecho, mira, aprovecho que esto no lo había puesto en la presentación, pero es algo que nos gusta mucho decirlo. Uno de nuestros hashtags siempre es We Are One, ¿no? Trabajamos el equipo indio con el equipo aquí en España al mismo nivel, viendo siempre las mejores estrategias que llevar a cabo. Bien, pues si os parece pasamos al primer punto, que sería, bueno, un poco presentar para todas aquellas personas que no nos conocen, qué es la Fundación Sonrisas de Bombay, ¿no? ¿Quiénes somos? Bien, aquí podéis ver nuestra misión, ¿no? Transformar la realidad social de Bombay para garantizar el respeto a los derechos humanos y el acceso a una vida digna de las comunidades más desfavorecidas de Bombay. Esta es nuestra misión, nuestra visión. Aspiramos a ver un Bombay libre de pobreza, pero para mí es muy importante para poder trasladar qué es Sonrisas de Bombay y que entendáis nuestra esencia y nuestra manera de hacer, que conozcáis nuestra historia. Sonrisas de Bombay nace de un proyecto personal. Nuestro fundador y actualmente director general, Jaume Sanyorente, que también es autor de varios libros, puede ser que lo conozcáis por alguna de estas facetas, como podéis ver con lo joven que es, pues que tiene una capacidad de trabajo bastante importante. Jaume, en el año 2005, chico joven, periodista, con su vida aquí asientado muy bien, decidió hacer un viaje a la India, un viaje de vacaciones. Aquí tenía un ritmo de vida, ¿no? Pues como es muchas veces la ciudad, y decidió tomarse este break, ir para allá, y descubrió una India que no le gustó. Pero aún así insistió, volvió en un segundo viaje, no al cabo de mucho tiempo, y a pesar de no haberle gustado, y en este segundo viaje explotó esta faceta suya de periodista y decidió investigar un poco la realidad de un orfanato que estaba a punto de cerrar sus puertas, ¿no? Y conocer qué historias había ya, qué historias había detrás de este orfanato. Esto fue el último día, fue un poco todo por casualidad, ¿no? Cómo consiguió llegar al orfanato, etcétera. Y volvió a Barcelona, cogió el avión, volvió a Barcelona, y en este viaje de vuelta, pues realmente hubo algo bueno, unas piezas que encajaron o que desencajaron otras, y Jaume decidió dar un giro, dejó su trabajo, vendió su piso, lo que tenía, y decidió trasladarse a Bombay y apostar por ayudar a resolver la situación de este orfanato que estaba a punto de cerrar sus puertas y dejar 40 niños y niñas en la calle a la suerte de las mafias que estaban esperando para poder, evidentemente, explotar de la forma que fuese, o con mafias de tráfico sexual, o pidiendo limosna, que si ya habéis viajado a Bombay pues habréis visto, ¿no? Que es algo que sucede muchísimo. Y así fue, y Jaume se trasladó a Bombay, y esta historia igual también alguno puede ser que la conozcáis porque la hayáis leído en su primer libro, que es Sonrisas de Bombay, el viaje que cambió mi destino, que explica este inicio. Bueno, pues evidentemente ahora ya han pasado 15 años, ¿no? Y es muy bonito ver cómo, bueno, bonito e interesante, se le pueden poner varios adjetivos, ver cómo este proyecto personal ha pasado a ser un proyecto compartido por casi 3.000 socios y socias colaboradores, por un equipo profesional que está detrás, ya como os comentaba antes, tanto aquí como en Bombay, y ver cómo ha ido creciendo y pasando por diferentes etapas, y actualmente ya más de 10.000 personas de las comunidades más desfavorecidas de Bombay se han beneficiado del trabajo que realizamos en todo este tiempo. La misión sigue siendo la misma, la visión sigue siendo la misma, pero realmente la evolución es interesante. Y ahora avanzaré y os explicaré un poquito qué proyectos estamos llevando a cabo para que lo entendáis. Trabajamos en Bombay, una de las, bueno, una capital financiera de la India, la industria del Bollywood, modernidad, lujo, y por otra parte un contraste absoluto con más de un 70% de la población que vive en barrios de chabolas, como el que podéis ver en la foto.
Y aquí quiero hacer una puntualización que me parece siempre muy interesante, sobre todo, bueno, igual la gente que ha viajado a Bombay puede ser que lo conozca o puede que no, porque también puedes viajar a la India y saltarte toda esta realidad o verla de lejos. Pero me parece muy interesante decir que no toda la población que vive en estos barrios de chabolas vive en situaciones de extrema pobreza. Hay muchísimos tipos de slums diferentes, slums son los nombres que reciben estos barrios, y aunque evidentemente las condiciones son precarias, tenéis que haceros la idea de que para vivir en chabolas o unas que puedan estar en unas mejores condiciones, se pagan alquileres de hasta 400 euros. Quiero decir, la situación es lo que os decía, ¿no? Es una situación de contrastes donde la desigualdad es realmente imperante. Vemos la riqueza y pared con pared vemos una pobreza y unas situaciones bueno, de desigualdad de oportunidades que son flagrantes. Una ciudad con 20 millones de personas, ya lo hemos dicho. Trabajamos en zonas, en diferentes zonas de Bombay, aquí podéis ver, diferentes puntos en los que trabajamos, y ahora tengo que decir que además vamos a generar, vamos a empezar, que en esta crisis nos ha pillado un poco, que nos ha hecho parar los planes que teníamos, vamos a retomar un poco y retomar proyectos en la zona de Bombay, de Vasai, disculpad, en la zona de Vasai, que es donde estaba el orfanato que os contaba al principio, ¿no? Hemos ido trabajando en diferentes zonas de Bombay y ahora vamos a retomar proyectos en un futuro próximo, ¿no? En función de cómo vayan evolucionando las cosas, pues iremos otra vez hacia esa zona. Esto ya lo hemos comentado y también me gustaría explicaros un poquito, daros algunos datos que dibujan un poco cómo son las comunidades con las que trabajamos, ¿no? Aquí datos, por ejemplo, de alfabetización, ¿no? 42% de los hombres no saben leer ni escribir frente a un 58% de las mujeres, que normalmente son las que sufren una doble discriminación, ¿no? Por el hecho de ser pobres, por el hecho de ser mujeres y en el caso de ser niñas también por el hecho de ser menores. ¿No? Aquí también podéis ver como 2,4 millones de niños entre 6 y 14 años de la ciudad de Bombay no están escolarizados y 1,1 millón de niños y niñas son menores trabajadores. Todo esto para mí es importante porque tiene una relación, resaltarlo hoy, porque tiene una relación directa con los efectos de la crisis del coronavirus, ¿no? Por su formación, muchas personas trabajan como jornaleros. Esto quiere decir que muchos no saben si ese día van a trabajar, con lo cual viven muy al día. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a explicar después. ¿Qué hacemos? La parte de los proyectos que os quería comentar. Trabajamos sobre todo con dos grandes grupos. Víctimas de la trata y la explotación sexual. En Bombay, más de 400.000 mujeres son víctimas de la trata y la explotación sexual, ¿no? Realmente es uno de los puntos donde hay mucho tráfico de personas y, por tanto, mucha explotación. Nuestros proyectos van orientados, por una parte, a la atención de sus hijos e hijas y ofrecerles acceso a la escuela, tanto para los menores de 6 años en nuestros parvularios, como acceso a la escuela para hijos, bueno, para la educación obligatoria, ¿no? Que iría de los 6 a los 14 años. También ofrecemos apoyo psicológico a estas mujeres a través de, bueno, perdón, ofrecemos apoyo psicológico y además ofrecemos a través de un proyecto de formación ocupacional que se llama el Proyecto Mariposa, la posibilidad de ir adquiriendo capacidades que las ayuden a bueno, poder optar a un futuro con más oportunidades, ¿no? Y con oportunidades laborales también. A través del proyecto Young to Justice hacemos formación en cuestión de derechos, que en este caso es fundamental, porque muchas veces ni tan siquiera conocen los derechos que tienen y si no conoces tus derechos no puedes saber que se están vulnerando y luchar por ellos, con lo cual esta fase es fundamental y también trabajamos la prevención con grupos de mujeres, ¿no? Es un foco donde llegan muchísimas, hay muchísima migración y con
por lo tanto, es muy importante trabajar con las mujeres que llegan a Bombay, acogerlas e intentar hacer pedagogía para evitar que caigan en estas redes de trata y de explotación sexual. Y también trabajamos en red con otras organizaciones para el tema de rescatar mujeres que son víctimas de la trata. El otro grupo importante, que decía, con el que trabajamos, son los niños y niñas de familias sin hogar. En este caso, seguimos trabajando desde nuestros parvularios, también el acceso a la educación obligatoria con bueno, las colaboraciones con diferentes escuelas, igual que en el caso anterior. Hay un proyecto nuevo que nos encanta y que está funcionando muy bien, que es el Smiling Bus, que es un autobús que se desplaza, porque en muchos casos no es posible trabajar con esta red de parvularios o de escuelas ya existentes y, por tanto, la fórmula que hemos encontrado es este autobús, que de hecho está funcionando tan bien que es muy probable que en el próximo año también lo apliquemos con el tema de la atención psicológica de las mujeres víctimas de trata que os comentaba anteriormente. También el proyecto Jam to Justice es fundamental, el tema de la identificación de los niños. Muchas veces no tienen su DNI, con lo cual, si no tienen identificación, son ya aún más invisibles para el Estado y el Gobierno, y con lo cual, bueno, pues no son reconocidos como ciudadanos. Y también tenemos el proyecto Apoyo, que trabaja con niños y jóvenes que sufren adicciones. A partir de aquí, un proyecto, bueno, sería la línea de apoyo comunitario. Trabajamos con, bueno, teníamos los parvularios, ¿no?, que durante años hemos ido impulsando en diferentes zonas. Como sabéis, bueno, nuestro objetivo también es que las comunidades, o sea, trabajamos codo con las comunidades para que puedan avanzar, y siempre con la sostenibilidad como premisa fundamental, ¿no?, y como principio básico y punto de los proyectos que puedan sostenerse, ¿no?, por sí mismos, con lo cual este era un paso natural, ¿no?, de esta evolución que decíamos al principio de la organización, y es que en un momento determinado hemos empezado a trabajar con las profesoras de los parvularios. Todos los parvularios tienen una profesora y un ayudante, para que ellas mismas lideren su propio proyecto y estén al cargo de los mismos, ¿no? Hay unos años de transición, pero a partir de aquí serán sus propios proyectos que ellas mismas gestionarán. En la otra pata del apoyo comunitario sería temas de salud, identificar necesidades de salud concretas que no, pues son difíciles de cubrir en determinadas zonas, o porque las familias no saben dónde dirigirse, y dar apoyo para poder dar atención sanitaria en determinados casos. Y por último estaría la sensibilización y educación para el desarrollo. En este caso estaríamos hablando de campañas de sensibilización en determinadas materias, como por ejemplo la campaña que hemos lanzado este año de plásticos ceros en la organización y también en los barrios en los que trabajamos, con toda la dificultad que esto representa. En la organización es más fácil de aplicar, en los barrios pues es un tema de sensibilización. Este sería un ejemplo, y otra serie de campañas. Y después estaría el proyecto de acción responsable, que está orientado a recibir a aquellas personas que viajan a la India y que en su viaje quieren incluir una visita a nuestros proyectos para conocer de primera mano a las comunidades con las que trabajamos y los proyectos que estamos llevando a cabo y los impactos que tienen en estas comunidades. Bien, esto sería un poco el contexto. Vamos relativamente bien de tiempo, con lo cual os voy a explicar cuál es la situación de la India ante la crisis del coronavirus, que creo que es fundamental para entender nuestra comunicación en este contexto. Aquí os dejo unos datos, que son datos de ayer. Como veréis, el impacto que está teniendo el coronavirus en India es relativamente contenido, sobre todo comparado con lo que estamos viviendo nosotros, por ejemplo, aquí, o lo que se está viviendo en otros puntos de Europa, sobre todo en Italia, ¿no? Es especialmente, llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta los datos que os pongo también a nivel de salud, ¿no? La OMS recomienda un médico por cada 1.000 personas. En India,
realidad la ratio daría un médico cada 1.450 personas, pero estos datos tienen en cuenta los hospitales privados, con lo cual si tenemos en cuenta los hospitales públicos, la ratio real es esta, ¿no? Y aún así la situación se está conteniendo. Hay bastantes teorías que apelan pues a una cuestión de genética, que apelan a una cuestión del clima, si también el calor puede favorecer la no propagación, pero la realidad es la que es y además teniendo en cuenta bueno, lo que veíamos antes, ¿no? Cómo es, o sea, cómo puede ser viable el distanciamiento en barrios donde las casas son de 10 metros cuadrados y donde tienes a 1,5 metros la puerta de delante, ¿no? O sea, teniendo en cuenta esto, son cifras realmente, bueno, excepcionales que llaman la atención. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que cuando aquí se empezaron a tomar medidas, y en India no había todavía casos, no había incidencia, también se empezaron a tomar medidas. Se cerró el país, por una parte, y a los pocos días se inició también el confinamiento de toda la ciudadanía. Aquí, más allá de las cifras, y para explicaros, ¿no?, la singularidad de lo que se está viviendo en la India, me gustaría, bueno, aquí os dejo un link de la historia de Rafiki. Es un artículo que firma Jaume Sant Llorente, nuestro fundador, del que os he hablado anteriormente, que publicaba hace unos días en el blog Planeta Solidario de La Vanguardia. Rafiki es un hombre joven, ¿no? Con una mujer, con 2 hijos, que vive con sus suegros, que es de estas personas que os comentaba antes, que sale cada día a buscar trabajo, ¿no? Va en la construcción y se pone en fila con sus compañeros en la carretera. Pues bien, llegó un día que tuvieron que volver, no había trabajo porque ya se empezaba a hablar del coronavirus. Ese día también se sabía que Narendra Modi, el presidente, el presidente de la India, iba a hacer una comparecencia pública y se organizaron para reunirse todos los vecinos alrededor de la tele que hay en el barrio y informarse de lo que iba a decir Narendra Modi. Aún así, con muchísimo escepticismo. De hecho, Rafiki y sus colegas estaban jaja, juju, porque, bueno, hay diferentes, se rumoreaban diferentes cosas en estos barrios, como por ejemplo que es una enfermedad de ricos, como por ejemplo que si bebes alcohol ya no te afectaría. Con lo cual, bueno, con cierto escepticismo fueron a escuchar lo que había que decir, porque es verdad que aquel día ya no habían trabajado y también porque es verdad que las escuelas ya habían cerrado, con lo cual los niños ya no podían ir al parvulario. Esto la mujer de Rafiki lo vivía con más preocupación, ya que si su marido no consigue dinero, a veces la única comida que hay en casa es la que los niños traen del parvulario en su fiambrera, ¿no? Lo que ha sobrado de aquel día y que llevan para casa. Entonces la mujer lo vivía ya con un poco más de preocupación. Total, cuando Narendra Modi decretó el confinamiento, la verdad que, bueno, se sembró el pánico y mucha gente empezó a hacer las maletas. ¿Por qué? Porque saben que si no pueden trabajar, no cobran, no tienen sueldo y de qué van a comer. Aquí mucha gente ya inició, ¿no? Se preparó las maletas y se empezaron a ir y son las imágenes que seguro que habéis visto por la tele, visteis hace un par de semanas o 3 más al principio del confinamiento, ¿no? En la India que la gente, bueno, además ya no funcionaban los autobuses ni los trenes, con lo cual la gente inició a pie unos trayectos enormes porque sabían que si volvían a sus ciudades de origen, al menos un familiar, un vecino. A partir de ahí, Rafiki en la mañana siguiente deciden con su familia que también se van. Están horas andando y finalmente ven que es imposible porque con sus suegros no pueden llegar muy lejos. Su suegra se está ahogando literalmente y deciden volver. Paralelamente a esto, que es una realidad, el equipo de Sonrisas de Bombay ya había ido contactando con las diferentes personas de las comunidades, ¿no? De las familias, de los niños y niñas de los parvularios, etcétera. Pero con ellos no pudieron contactar porque no tienen teléfono. En este punto, si no les hubiéramos explicado que no se fueran,
que se quedasen, que nos ocuparíamos de proveer alimentos y de proveer kits de elementos básicos para poder subsistir estos días. Pero no fue posible, con lo cual iniciaron esta marcha, volvieron y por suerte encontraron a la profesora responsable de la zona que les pudo explicar esto, con lo cual ya tuvieron una cierta tranquilidad. Paralelamente, también hay que decir que son musulmanes y que en esos días hubo una reunión de fieles musulmanes que generó un boom de contagios y también se empezaron a dar casos de racismo, con lo cual estaban especialmente preocupados y angustiados. Y aunque Narendra Modi ya había anunciado que se destinarían 23 billones en ayudas, había muchas dudas también sobre si podrían ser beneficiarios de estas ayudas o no, también por el tema de cómo están funcionando las cartillas de racionamiento, vinculado a lo que os decía, que hay muchas personas que no tienen identificación, ¿no? Entonces, todo esto, lo que más allá de las cifras, ¿no? De la incidencia que puede tener la enfermedad, lo que nos pone de manifiesto es que la preocupación de muchas personas es más, ¿qué será más potente? Si será más potente la huella que nos deje el coronavirus en India o la huella que deje la hambruna. Y aquí es este gran motor que ha generado que todas estas personas decidan moverse. Y hace la semana pasada, no la anterior, que Narendra Modi decretó que se alargaba el confinamiento, volvimos a ver estas imágenes motivadas absolutamente por lo mismo. Nuestra respuesta en Bombay. Nuestra respuesta en Bombay, bueno, os hablaré de 3 bloques fundamentalmente. Por una parte, es lo que he llamado el yo me quedo en casa. Desde el primer momento los equipos ya empezamos a trabajar desde casa, coincidió más o menos, tanto aquí como allá. Y la diferencia es que allá, como podéis ver en esta foto, con la formación necesaria y los equipos que se tenían en aquel momento, se empezó a hacer ya una primera ronda antes de que se decretara el confinamiento en India para explicar a las comunidades qué era la enfermedad, para romper, ¿no?, con los bulos que, por ejemplo, Rafiki y sus amigos tenían sus bromas, ¿no?, pues para explicar qué enfermedad, cómo se contagiaba la enfermedad, la importancia de lavarse las manos y para repartir mascarillas, para repartir guantes y para repartir gel higienizante. Esta fue una primera fase de respuesta, cuando aún no se sabía que se decretaría todavía el confinamiento. Una vez decretado el confinamiento y ante este miedo, ¿no?, que surgió en las comunidades, que de verdad era mucho mayor el miedo, bueno, también según el miedo y la angustia, que entonces ya se empezó a tener también por la enfermedad, pero evidentemente el miedo a la hambruna estaba muy presente. Lo que hemos empezado a hacer es repartir kits de emergencia con alimentos y con elementos básicos de higiene. ¿De acuerdo? Esta ha sido una primera actividad que se hizo hace una semana y que estos días se está repitiendo. Esta semana también se está repitiendo para ir, bueno, para no dejar a nadie atrás y también intentando, porque hemos recibido también muchas llamadas, ¿no?, pidiendo ayuda, intentando ver bien cuáles son los recursos con los que contamos para poder ir ampliando estas ayudas. Hay que decir, que esto no lo he dicho, que todos los proyectos que os he explicado anteriormente han quedado evidentemente pagados, ¿no?, también acatando las normas del confinamiento, y que nuestro trabajo actualmente en India está volcado absolutamente a dar respuesta a esta emergencia, ¿no? De hecho, hemos lanzado una pequeña campaña también de captación de fondos, ¿no?, intentando, ahora esto es lo que explicaré posteriormente, para poder dar respuesta y poder ir poco a poco extendiendo esta ayuda. Esta ha sido una cosa, los kits. La segunda cuestión fundamental en nuestra charla es que hemos establecido canales de comunicación constante con las comunidades, con 2 objetivos, ¿no? Como esto es como cuando éramos pequeños que estudiábamos la comunicación, va en una dirección y va en la otra. Pues en este caso es fundamental. Necesitamos explicar, romper con los bulos, ofrecer información de calidad sobre la enfermedad, sobre las medidas del gobierno, sobre lo que estamos haciendo nosotros. Hay que poder tranquilizar ofreciendo estas informaciones a la ciudadanía y a las comunidades con las que trabajamos. Y por otra parte, necesitamos estar en contacto con ellos para saber cómo están, qué necesitan,
para poder diseñar las diferentes respuestas. Así que hemos de ofrecer una información verídica, una información constante y aquí es fundamental adaptada. Adaptada quiere decir muchas cosas en este caso. Adaptada quiere decir que hay familias que cuentan con internet, teléfonos móviles, hay familias que cuentan con teléfono, hay familias que no tienen casa, con lo cual hemos de ver cómo transmitimos esta información y la verdad que lo estamos consiguiendo con llamadas telefónicas y cuando es ahora, por ejemplo, cuando se permiten, ¿no?, estas distribuciones de alimentos, aprovechar también para ir ampliando la información con las personas a las que nos acercamos, ¿no? Todo esto es lo que estamos trabajando juntamente. Bueno, aquí hay que decir que el equipo indio está haciendo un trabajo, bueno, que no tiene ni reloj, ni días, ni calendario, ni tiene nada, ¿no? Y además trabajan como una piña absolutamente los diferentes equipos para intentar atender al mayor número de personas posibles y de la mejor manera posible. Otra de las acciones que estamos impulsando es a nivel educativo. Ya al principio se organizaron, como podéis ver aquí, esta niña con este bonito dibujo, se organizó un concurso de dibujo para empezar a estimular a los niños, pero ya tenemos diferentes cápsulas educativas que se hacen llegar a las familias para que los niños tengan estímulos educativos a diario. Hay que tener en cuenta que también hay niveles de alfabetización muy diferentes en las familias y realidades muy diferentes, adicciones, etcétera, padres más presentes, padres más ausentes, con lo cual es fundamental hacer este trabajo porque si no hay niños que no tendrían ningún tipo de estímulo educativo y ahí estamos porque creemos que es fundamental que puedan seguir con sus aprendizajes. También estamos adaptando estas informaciones y algunos materiales a los niños y niñas y a las familias con necesidades especiales. Sin ir más lejos, el otro día explicábamos cómo hacer una mascarilla, ¿no?, para que se puedan leer los labios, por ejemplo. Hay que tener en cuenta también en este punto los niveles de alfabetización de los padres, que también puedan entender bien las actividades. De todo esto lo hemos estado trabajando y ya están empezando desde la semana pasada a salir las cápsulas. Estamos trabajando con teléfonos de asistencia para atender a las víctimas de machismo. Los casos de machismo han aumentado, los de racismo, como también os comentaba antes, los casos de abusos a niños y niñas, con lo cual estamos también trabajando en red con otras organizaciones para poder atender estas llamadas, ¿no?, que necesitan atención y que son colectivos especialmente vulnerables, como el colectivo que hablábamos anteriormente, las víctimas de la trata, que se encuentran también en una situación desesperada, muchas que estaban también en fase de poder volver a sus lugares de origen. Todo esto ha quedado frenado, ¿no? Pues intentar dar respuesta a todos estos casos. Y también muy importante el apoyo psicológico. Han aumentado los casos de suicidios por la misma angustia que os decía antes, tanto a la enfermedad como por las cuestiones más económicas, la falta de trabajo, la incertidumbre del futuro. Al final es una situación bueno, que aquí también estamos viviendo, ¿no? Aquí también se está viviendo, pasa que hay condiciones de extrema pobreza que acentúan, ¿no?, determinadas situaciones y estamos también trabajando todo esto en paralelo con las medidas de protección necesarias para el equipo. Os decía, no queremos dejar a nadie atrás, este es nuestro objetivo y en ello estamos. Por otra parte, ir respondiendo, ¿cómo vamos de tiempo? Muy bien, a la pregunta que nos planteábamos al principio, ¿cómo nos estamos comunicando? Ya os he contestado una parte, ¿no?, referida más a las comunidades, referida más a la situación y a la acción que estamos impulsando en Bombay. Pero es que aquí, bueno, es que el coronavirus tiene una afectación mundial, ¿no? Entonces, en esta crisis queremos estar, siempre lo estamos, nunca lo olvidamos y siempre estamos tenemos muy presentes a nuestros socios y socias colaboradores, a los donantes, a las organizaciones colaboradoras, empresas, instituciones, a nuestros seguidores en redes sociales. Siempre los tenemos muy posibles, pero ahora, más que nunca,
y, como ya decía al principio, con esta voluntad de poner las personas en el centro, queremos estar a su lado. Y, por tanto, los objetivos de nuestra comunicación son fundamentalmente estos tres: ser altavoz de la situación que se está viviendo en Bombay, de la situación que están viviendo las comunidades con las que trabajamos y cuál está siendo nuestra respuesta. El cuidado. El cuidado es fundamental, ¿no? Y aquí se produce una cuestión desde mi punto de vista interesante, y es que siempre cuando comunicamos, comunicamos algo, ¿no? Como os decía, vamos a comunicar la situación que se está viviendo en Bombay. Bien, pero es que ahora la comunicación también es un fin en sí mismo, ¿no? Comunicarse ya es un fin en sí mismo. Es lo mismo que todos estamos haciendo en casa, ¿no? De estar al máximo contacto posible con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestros mayores, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, ¿no? Lo comentábamos sin ir más lejos, con algún grupo de amigos que incluso ahora nos estamos cuidando más y nos estamos viendo más y hablando más con estas videoconferencias que a veces el ritmo del día a día no nos lo permite, ¿no? Pues este cuidado, esta comunicación en sí misma para cuidarnos, ¿no? Para acompañarnos, para sostenernos, es uno de los puntos principales de nuestros objetivos de esta crisis que estamos viviendo. Y la tercera pata, que sería la captación de fondos, como ya os comentaba antes, también fundamental en nuestro trabajo, ¿no? Para poder seguir avanzando. Entonces, aquí podéis ver, bueno, unos adjetivos, ¿no? Que acompañan a nuestra comunicación y que me servirán también para profundizar un poquito más. Una comunicación transparente, porque para nosotros es fundamental, y esto ya es lo mismo que os decía antes, siempre rendir cuentas, ¿no? Tener muy bien informado a aquellas personas que están comprometidas con nuestra lucha pacífica contra la pobreza, y que este compromiso pasa por un esfuerzo económico mensual o trimestral, por lo cual para nosotros es fundamental explicarles qué hacemos, ¿no? En qué se está traduciendo su compromiso. Y esto dirigido también a nuestros socios, pero a la sociedad en general. Queremos explicar lo que estamos haciendo y nos interesa explicarlo de una manera rigurosa, explicarlo bien. Y en un momento como este también lo estamos haciendo con un especial cuidado, porque entendemos que es una situación muy delicada en la que muchas personas lo vamos a pasar muy mal económicamente, ¿no? Está en juego el trabajo de muchas personas, y por tanto es muy importante explicar que lo que estamos haciendo tiene sentido y es muy importante también para muchas personas, ¿no? A la hora de que tengamos que tomar decisiones que serán difíciles, pues podamos tener todos los elementos para valorar. Una información positiva, y esto es que es marca de la casa. Los que conozcáis Sonrisas de Bombay ya lo sabréis, solo hace falta ver nuestra página web, nuestras comunicaciones, nuestros colores, nuestro logo rosa. Nuestra comunicación es positiva en su esencia. Y aquí también, cuando os decía, pues, para explicaros el proyecto os he de explicar el origen, ¿no? Cómo nace, quién es Jaume Sant Llorente y qué tiene detrás, pues porque él también emana este positivismo que realmente impregna, ¿no? Al conjunto de la organización, y evidentemente hablamos de temas muy serios, hablamos de problemas muy graves para la sociedad, pero lo hacemos siempre desde un punto de vista muy respetuoso y poniendo el acento en lo positivo, siempre mirando o señalando, ¿no? Efusivamente que lo que hacemos cambia la vida de muchas personas, y que lo que podemos hacer y que todos podemos hacer mucho desde nuestros diferentes espacios, ¿no? Con lo cual, siempre poniendo este acento en lo positivo y con mucho respeto a las comunidades de las que hablamos, ¿no? Huyendo de la lástima, no. Nos gusta, bueno, enfocarlo desde este punto de vista positivo. Una información constante, y aquí constante lo pongo con comillas aquí porque constante tiene mucha reflexión detrás. Constante es lo que os hablaba de la calidad, y la calidad en este caso también va muy unida a la cantidad, el cómo y el cuándo y el cuánto, para no agobiar, porque realmente al principio del confinamiento el bombardeo de información o la posibilidad de estar constantemente conectado con las redes sociales, las 1000 propuestas de actividades, yo creo que todos sufrimos un punto de
¿no? Y entonces, bueno, valorar muy bien todo esto para poder ofrecer una información constante, pero también de la manera adecuada. Una información cercana. Esto también me parece un punto muy interesante. Si bien ya estamos viviendo, ¿no?, muchos cambios, yo por ejemplo, pues ya os he dicho, me licencié en el año 2010, pues hay que ver cómo ha cambiado, ¿no? Mi trabajo, bueno, hay 2010, 2001. Empecé en Sonrisas en el 2010 y la verdad que mis tareas, ¿no?, si vieses mi agenda en el 2010 y ahora, han variado mucho, porque la presencia, por ejemplo, de las redes sociales antes no era la misma ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, ya hay una revolución, la gente joven consume la televisión de una manera muy diferente, buscan aquello que les interesa, consumen televisión a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, esta crisis ha forzado también que este cambio y esta cercanía, esta manera de hacer televisión diferente o de televisión o radio o de utilizar las redes incluso con un paso más allá, ¿no? Lo estamos viendo con programas de televisión constantemente que se realizan desde casa, los programas de radio, estos Instagram Live que se están haciendo con entrevistas entre periodistas, entre personajes famosos, etcétera. Todo esto, esta manera de comunicar más cercana, también es una oportunidad muy interesante. Y también una comunicación orgánica, que quiere decir que, bueno, podemos planificar hasta cierto punto. Cada día hay que estar muy atenta a la realidad, a la actualidad, a lo que está sucediendo, a los elementos que tenemos en nuestras manos para poder ofrecer con todos estos ingredientes, ¿no?, lo que creemos más interesante, ¿no? Contestar a la pregunta de que esto es lo que tengo que hacer ahora, es esto, es la prioridad en este momento. Sí, pues si esta pregunta siempre es adecuada en un momento como este, pues todavía más, ¿no? Con lo cual vamos construyendo la comunicación muy día a día y evaluando cómo está funcionando lo que estamos haciendo. Bien, os quería explicar algunas acciones que estamos llevando a cabo. Hemos trabajado mucho y estamos trabajando mucho con medios de comunicación, ofreciéndonos como bueno, nuestra corresponsalía en Bombay. Jaume actualmente, bueno, actualmente Jaume reside en Bombay, con lo cual desde el primer momento nos ofrecimos para ser un contacto directo para explicar la situación. Aquí veréis que os he marcado, os he puesto unos simbolitos, ¿no?, del altavoz, de la captación de fondos y de este cuidado, porque los impactos en medios de comunicación obedecen, ¿no?, a esta voluntad de ser altavoz. También tienen este retorno en donaciones, en sostener muchas veces socios y en captación de nuevos socios. Estas serían sus funciones principales. Después también el trabajo con las redes sociales. Aquí este concepto de la cercanía, ¿no?, ya lo hemos comentado antes, es fundamental. Estamos ofreciendo vídeos grabados por Jaume en directo desde Bombay cada semana explicando la situación. Están llegando mensajes desde nuestro equipo en Bombay, mensajes de ánimo. Estamos enviando también o compartiendo vídeos que han grabado nuestros voluntarios y voluntarias también con reflexiones, con mensajes en ¿no?, estos mensajes desde yo me quedo en casa, ¿no?, desde el confinamiento, porque, bueno, lo que os decía, queremos cubrir estas diferentes patas, tanto la información como que se sienta este cuidado. Y también hemos lanzado mensajes de agradecimiento, versiones diferentes de nuestro aplauso a las 8 de la tarde para agradecer a las personas que trabajan en los servicios básicos, en los servicios médicos, para que, en definitiva, ¿no?, sintamos esta sensación de comunidad. Y porque hay personas que están viviendo el confinamiento con familias o con amigos, pero hay muchas personas que están solas, ¿no? Pues generar esta red de apoyo, ¿no?, de sentirnos acompañados. Y también estamos lanzando diferentes cápsulas culturales para aprovechar también esta situación, que hay personas que cuentan con más tiempo que puedan, pues, o bien leer libros o hacer actividades desde el baile a la pintura o mirar películas que les acerquen a conocer mejor la India en la que trabajamos. Lo mismo que os acabo de explicar en redes sociales lo hemos ido aplicando en las newsletters a nuestra base social, ¿no?, también valorando muy bien la medida justa para no generar este agobio que comentábamos. Relaciones públicas. También se están generando interacciones con personas que tienen una proyección pública y que, bueno, pues han
o bien de manera espontánea, pues porque justamente se han leído el libro, como fue el caso de Lidia Bosch, que decidió compartirlo en redes, que cómo había disfrutado en este confinamiento de la lectura del libro, a acciones que nosotros mismos hemos impulsado. Por ejemplo, esto liga con San Jordi. San Jordi, nuestro San Jordi es un día del Día del Libro y la Rosa muy especial, en el que mujeres de los proyectos elaboran rosas artesanales y salimos a la calle a venderlas en diferentes municipios. Si Jauma tiene una novedad literaria y si no la tiene, eh, está firmando libros también. O sea, es un día en el que movilizamos a muchísimas personas, en el que se captan fondos. Es un día encantador, que nos encanta. Pues este San Jordi ha sido muy excepcional. Y lo que pensamos desde el principio es cómo podemos devolver nosotros el agradecimiento de tantos San Jordis a todas las personas que nos siguen. Diseñamos una rosa preciosa, construida con las fotos de las mujeres que trabajan en Bombay, ¿no? Haciendo las rosas, que quisimos regalar a nuestros seguidores, colaboradores. La rosa, por otra parte, también estaba en nuestra tienda online para aquellas personas que se animasen y quisiesen hacer un donativo. Pues ya os digo, para no perder de vista esta realidad, que es la necesidad de captar fondos para hacer todas las actividades que llevamos a cabo. Decidimos hacer una conferencia con Jaume a través de Instagram en directo para que no se perdiera esta esencia, ¿no? Del día del libro, del autor que está en contacto con sus lectores. Bueno, pues intentamos, y en esa misma conferencia evidentemente se transmitió información y se comentó lo que estamos viviendo actualmente, con lo cual mezcla, ¿no? estos ingredientes que estoy diciendo en las diferentes acciones. Y por último, eventos solidarios, que esto también es chulo de ver cómo las personas que están alrededor de la organización nos hacen propuestas de eventos que pueden hacer desde sus casas, desde clases de baile, que mañana por la tarde hay una, como por ejemplo un show de magia que se hizo ayer con un colaborador nuestro de Galicia y que proponen desde sus plataformas la donación, ¿no? Y la captación de fondos para Sonrisas de Bombay con estas actividades. Bien, estas son algunas de las acciones. Aquí podéis ver algunas imágenes que he seleccionado, la rosa que os decía, nuestra Erika, que creo que algunos de vosotros conocéis, que hoy está en redes sociales, que hoy hemos lanzado su mensaje de reflexión desde el confinamiento, una imagen del Instagram Live, aplauso. Aquí los niños, justo, mira, nos están aplaudiendo. Bueno, diferentes actividades, un impacto de nuestra presencia en televisión española hace unos días, en el informativo. Bien. Y para acabar, antes de pasar a las preguntas, porque ya si no me estoy comiendo el tiempo, a nivel de conclusiones, más que conclusiones, yo hacía un par de reflexiones. Por una parte, evidentemente vamos evaluando cómo estamos trabajando y qué estamos comunicando y cómo lo estamos haciendo todos estos días, pero sí que será necesario tomar perspectiva, ¿no? Aquí hará falta un poco de tiempo a medida que las cosas, bueno, pues vayan evolucionando para ver, ¿no? Realmente en cuántas cosas acertamos, que confío que han sido muchas, pero seguramente pues algunas también nos harán reflexionar, ¿no? Y para poder ir mejorando. Y después mirar al futuro, ¿no? Esta pregunta de volver a la normalidad, pues creo que también es importante tener en cuenta que a veces pues la normalidad, ¿no? Puede ser el problema en muchos casos, no tanto en nuestro nivel de comunicación, sino que sí que la reflexión es un poco más genérica, ¿no? A nivel de nuestro estado de bienestar, bueno, muchos hábitos que tenemos, ¿no? Que esta crisis pues también nos ha puesto en movimiento algunas cosas y puede ser que muchas no cambien, pero igual algunas nos interesará cambiarlas y habrá algún aprendizaje que nos podremos llevar, aunque tampoco creo que sea una gran revolución, pero sí que hay cosas que podremos llevarnos. Y a nivel de la comunicación que llevamos a cabo, pues es lo mismo. Hay cosas que igual, bueno, nos llevaremos y que será interesante conservar. A partir de aquí, bueno, una propuesta de si os ha interesado nuestro proyecto, cómo podéis colaborar con nosotros, y ya paso, bueno, a daros las gracias y a ver las preguntas que habéis enviado, a ver si con esto. Alicia, la educación y la sanidad son las bases para el crecimiento de los países y necesario empoderamiento de las personas que ayudáis. Información científica, verídica, adaptada a los conocimientos de cada persona, según la cultura a nivel de... Y gracias a las ONGs se hace la labor comunitaria. Bueno, pues sí, Begoña, es un poco un resumen de lo que hemos ido comentando. Sí que este es parte del objetivo, ¿no? El empoderamiento y la información, ¿no? Que
que nos permite este empoderamiento. Realizáis una labor global. Veo que Begoña nos ha ido haciendo como un resumen, ¿no? de lo que hemos ido comentando. ¿Cuál es la página de Sonrisas de Bombay? Mira, esto salía aquí justo al principio, detrás en la presentación. La página web es, a ver si logro, mira, la podéis ver aquí, sonrisasdebombay.org. Aquí podéis acceder tanto a las diferentes formas de colaborar, como podéis ver los proyectos que estamos llevando a cabo. También hay una sección de actualidad, que si vais a prensa podréis ver los diferentes impactos mediáticos que hemos tenido estos días. Tenemos un blog donde también hemos ido recopilando los diferentes bueno, las piezas informativas que van llegando desde Bombay a través de Jaume y otros posts informativos. Nos podéis seguir en Facebook, nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en Instagram, en YouTube. A ver si veo alguna pregunta más. Enseguida, para ser más solidarios, la importancia de las personas y de la importancia de las redes sociales y la familia. Exacto. Y las redes sociales importantes ahora, tanto a nivel de en la vida física, digamos, como en Internet, ¿no? Cómo nos están ayudando a llevar este confinamiento. Nos saludan desde Portugal. Mira, desde Portugal también puedes contribuir. Bueno, en este caso, aunque suene mercenario, ¿no? Contribuir con una aportación económica. También podéis entrar en la página de Mumbai Smiles, que es mumbaismiles.org, que es nuestra página en India, y es a través de esta página que se pueden recibir donaciones internacionales. A ver, hay un apoyo del gobierno para ustedes. ¿Y cómo ves su trabajo en 10 años? Mira, el gobierno de la India, realmente la burocracia es muy difícil y hasta hace poco, más bien, o sea, hemos estado trabajando para conseguir permisos, para poder conseguir estas donaciones internacionales que decía antes, etcétera. Claro, ya son 15 años que nos han permitido tener un espacio y no es que tengamos apoyo propiamente del gobierno, pero sí que empezamos a participar en redes de trabajo comunitario con, por ejemplo, el Ayuntamiento de Bombay. Y esto es muy importante. Por cierto, cuando os he dado las cifras de la incidencia del coronavirus, habéis visto que he puesto India y Maharashtra. Maharashtra es el estado de Bombay, perdonad que no lo he dicho, donde el coronavirus está teniendo una incidencia un poco más alta que en el resto, y aunque las medidas, he leído hoy que ya se empiezan y Jaume también nos lo comentaba, se empiezan a relajar medidas o se empezarán a relajar medidas ¿no? en los próximos días en zonas rurales y en algunas ciudades, en la zona de Maharashtra y en concreto en la ciudad de Bombay es posible que el confinamiento todavía continúe. Perdón, ya he respondido a la parte del gobierno en India y en este caso la crisis del coronavirus nosotros hemos puesto a disposición de las autoridades nuestras instalaciones, nuestro coche, etcétera, para si era necesario utilizarlas en algún tipo de emergencia y de momento no ha sido necesario. Y nuestro trabajo en 10 años, pues por desgracia, nuestro trabajo en 10 años creo que continuará teniendo todo el sentido del mundo. Pero lo que sí que considero que en estos 10 años habremos tejido redes todavía más fuertes en las comunidades, con lo cual las comunidades estarán más empoderadas, ¿no? Y habremos podido avanzar hacia esta sostenibilidad. Esto es lo que me atrevo a decir en un plazo de 10 años, que es un tiempo importante. Excelente webinar, ¿cómo puedo formar parte de su equipo? ¿Cómo podría ayudar? Pues mira, ponte en contacto con nosotros, nos puedes escribir a info@sonrisasdebombay.org o a mi correo directo, que es comunicación@sonrisasdebombay.org y podemos buscar las fórmulas. Si estáis en Madrid, por ejemplo, tenemos un grupo voluntario fantástico en el que podéis participar. Además, ya os he comentado que tenemos el proyecto inminente de abrir oficina, con lo cual todavía habrá más estructura, aunque ya os digo, el equipo que hay es una pasada, liderado por Erika, que ya os lo he dicho antes, y otra vez repetir que con vuestras aportaciones económicas, con vuestras donaciones y como socios y socias colaboradores, que al final es así, estas aportaciones, este compromiso económico es el motor que nos ayuda también a avanzar a diario. Y la última pregunta
en todos los países en vías de desarrollo está pasando la realidad de la India, son economías muy inestables que tendrán que acostumbrarse al distanciamiento. ¿Cuál es tu opinión referente a que se tenga que volver a la normalidad en países que necesitan volver a la actividad económica? A ver, el debate es un poco el mismo que estamos teniendo aquí, ¿no? Y es como que vamos a poner por delante el proteger, pero claro, parar la economía también tiene unas consecuencias claras y unas consecuencias también en el día a día de muchas personas, ¿no? Es lo que hablábamos de la hambruna. Yo creo que no sé, es una pregunta muy difícil la que me haces. Creo que hay muchos gobiernos ahora mismo y muchos equipos ¿no? Políticos, instituciones trabajando detrás de esto, métodos diferentes que se están llevando a cabo en diferentes países y aquí, por desgracia, yo creo que todo el mundo implementará lo que considere mejor para su país y que el tiempo será el que nos irá indicando si estamos acertando o no. Pero, insisto, en India hay que tener claro que la incidencia del coronavirus no es tan alta como aquí, con lo cual, bueno, si el confinamiento ¿no? está dando resultados y se pueden ir relajando medidas y la gente puede ir reprendiendo actividades económicas, bueno, habrá que ir, yo creo que mi respuesta concreta es hay que ir paso a paso y evaluando constantemente. El email para colaborar, claro que sí, lo podéis enviar a info@sonrisasdebombay.org o a comunicación, que este es el mío, directo, comunicación@sonrisasdebombay.org. Bien, tenemos 4 minutillos todavía, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. No sé si he contestado a todas las preguntas. Carlos, tu pregunta era compleja. Es que además no creo que sea algo solo de los países en vías de desarrollo. En todo caso, yo donde pondría el acento en los países en vías de desarrollo o en los países empobrecidos y en los que no son empobrecidos es en la importancia y el valor que tiene el estado del bienestar, la importancia de tener un sistema de salud fuerte que pueda dar respuesta a las necesidades de su ciudadanía, de tener un sistema educativo fuerte que también pueda cuidar ¿no? y escolarizar y ofrecer la educación necesaria a los niños y niñas. ¿no? Para mí, es la importancia ¿no? que esta crisis también pone de manifiesto la necesidad de trabajar en esta línea. A ver, hace unos meses estuve en una mesa redonda sobre la situación de Haití tras haber transcurrido 10 años del terremoto y los oriundos agradecieron todas las aportaciones económicas y la ayuda de emergencia tras el terremoto, pero nos trasladaron que si nos habíamos planteado que para ayudar hay que conocer antes que no solo se necesita dinero. Desarrolláis una buena labor, pero habría que reflexionar sobre esto. Me parece fundamental y si no lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Creo que sí que lo he comentado en algún punto. Cuando se hablaba de comunicar, os hablaba de la comunicación en dos direcciones ahora en la crisis del coronavirus. Es fundamental escuchar a las comunidades. Queremos hablar con ellos a diario para saber qué necesitan. Esto en contexto de crisis, pero en nuestro diseño de proyectos, todos los proyectos que os he explicado, hay comisiones de evaluación en las que participan todas las comunidades. O sea, lo decimos siempre y hoy al inicio no lo he dicho, pero mira, error mal hecho, tendría que haberlo hecho, porque nos encanta incidir, no nos encanta, sino que consideramos prioritario incidir en que trabajamos codo con las comunidades, no para ni por, trabajamos codo con las comunidades en esta transformación social. En esta organización atienden a mujeres y niños, sí, al conjunto de la población, pero por definición de los dos colectivos principales con los que trabajamos, que son las víctimas de la trata y niños y niñas de familias sin hogar, pues sí, trabajamos con estos colectivos. Ecuador, desde el 4 de mayo, dejarán el confinamiento y se implementará el distanciamiento social. En Francia, a partir del 11. En India, a partir del 3. Las escuelas volarán. ¿Cuál es tu opinión del contagio por rebaño? Ay, no entiendo el concepto contagio por rebaño. No sé si me lo puedes explicar un poco mejor, porque no entiendo bueno, entiendo que es algo del contagio pero es que no conozco el concepto, disculpa. ¿Qué profesionales son los que colaboran?
A nivel de voluntariado, contamos con todo tipo de profesionales diferentes aquí, en los diferentes grupos voluntarios. Sí, sí, tenemos diversidad desde, bueno, y además hay gente que colabora en actividades que tienen relación con su formación, como por ejemplo diseñadores, pero hay personas que colaboran como voluntarias en eventos, etcétera, sin tener ninguna relación su perfil profesional. Que toda la población se contagie para que se cree inmunidad. Lo impulsó Suecia. Sí, bueno, a ver, yo creo que esto también es un poco lo que se ha intentado ahora, ¿no? Contenernos en casa, ir desconfinando poco a poco para que se vayan dando casos y vayamos adquiriendo inmunidad. Pero creo que también hay muchos interrogantes al respecto. Esta mañana escuchaba a un epidemiólogo de aquí de la Universidad de Barcelona del Clínico y la verdad creo que todavía hay mucho interrogante al respecto de esto, de cómo funcionará la inmunidad una vez lo has pasado o no. Eh, ya os digo, creo que, bueno, hay que ir viendo qué cosas dan resultados e ir valorando día a día. Profesores, psicólogos, enfermeras, sí, pero Begoña, hay que tener en cuenta que nosotros en India no contamos con voluntariado internacional. ¿Eh? Cuando hablo de voluntariado es aquí, en España, en los diferentes grupos donde tenemos o ciudades en las que tenemos equipos de voluntarios, pero en India no contamos con voluntariado internacional. Bueno, creo que ya son las 8 porque oigo los aplausos, creo que toca despedirse. Agradeceros muchísimo. Mira que no os veo, pero sé que estáis ahí y siento vuestra presencia y todas las preguntas. Espero que os haya parecido interesante. Tenéis mi correo electrónico por si ha quedado algún tema que os gustaría profundizar. Y deciros que siento que me parece que en algún momento hemos escuchado algunos ruidos. Tengo una hija pequeñita y tengo a su padre haciéndole la cena y creo que se ha escuchado y a ella incluso en algún caso, así que disculpar si en algún momento ha generado problema, pero bueno, es lo que tiene el confinamiento y el teletrabajo. Bueno, gracias a todos vosotros y sobre todo ya sabéis dónde estamos y a vuestra disposición y cuidaros mucho, cuidémonos mucho y espero de verdad que nos vaya todo muy bien.